Puede sentarse y vamos a aprender hoy acerca de la palabra de Dios. Y quiero que abra mucho su corazón porque el tema que vamos a tratar hoy es uno de los temas más importantes de la Biblia. Es uno de los mensajes más valiosos que Jesús tiene y fue lo que más predicó mientras estuvo aquí en la tierra. Hoy estaremos compartiendo acerca de conociendo el reino de Dios. ¿Cuántos quieren conocer acerca del reino? Les tengo buenas noticias. El primer mensaje de Jesús, escuche, el primer mensaje de Jesús fue acerca del reino. Y su último mensaje, escuche, y su último mensaje desde la cruz, el último mensaje para la última persona a quien él le predicó fue acerca del reino. Pero cuando él resucita y tuvo 40 días aquí en la tierra, lo que hizo fue durante 40 días predicar acerca de su reino. Entonces me causó demasiada inquietud, relevancia estudiar acerca del reino de Dios. Y es algo que pocos conocemos. Conocemos muy poco acerca de su reino, pero realmente fue lo que Jesús vino a hablar. Él vino a hablar acerca de Él vino a hablarnos acerca de Él no nos vino a hablar acerca de otra cosa. Él nos vino a hablar acerca de su reino. Amén. Así que si va a tomar nota, vamos a titular puede elegir alguno de los 3 nombres. Conociendo el reino, avanzando en el reino o andando en el reino. Pero yo lo dije conociendo el reino porque quiero conocerlo. Quiero conocer más acerca del reino de Dios. Y comenzamos con el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios y quizás voy a ir bastante despacio para enseñarle las escrituras. Para enseñarle y usted y yo aprendamos por medio del Espíritu Santo, quien es el maestro, nos enseñe acerca del reino de los cielos. Dice que a quienes también después de haber padecido, esto fue Cristo después de haber ido a la cruz, después de haber padecido, después de haber muerto, después de haber resucitado, después de estar 3 días allí, después de haber resucitado y haber subido al Padre y presentar la ofrenda de su sacrificio, él volvió acá y tuvo 40 días aquí en la tierra. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas. Se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos días? Se les apareció durante 40 días y la última parte fue un flechazo a mi corazón. Dice, hablándoles ¿qué? Diga conmigo, hablándole acerca del reino de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios. Durante estos 40 días y todas las veces que se les apareció, les hablaba acerca del reino de Dios, acerca de su reino. Y normalmente Jesús ya tenía los días contados. Y normalmente cuando a alguien le queda, ya sabe que le quedan pocos días, creo que hace las cosas más importantes que tiene que hacer. Y Jesús dijo, bueno, estos 40 días, no quiere decir que lo que hizo no fue importante, sino que es como que lo más importante para los discípulos era que ellos entendieran acerca
del reino de Dios, acerca del reino de Jesús. Y Jesús les enseñó mucho acerca de su reino. Ok, al reino de los cielos, escúchelo, al reino de los cielos se tiene que entrar. Pero la puerta de entrada al reino de los cielos, la puerta de entrada al reino de los cielos es a través del arrepentimiento. El primer mensaje que Jesús predicó, lo predicó acerca del reino. Y en Marcos capítulo 1, que quiero que usted lo anote, Marcos capítulo 1, versículo 14 y verso 15, usted va a decir, el arrepentimiento, diga conmigo, el arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de los cielos. No, repítalo conmigo, porque usted necesita tener esto no como información, sino como revelación en su corazón. La puerta de entrada al reino, porque al reino se entra. Al reino se entra. Pero para entrar a su reino, tiene que ser a través de ¿qué? A través del arrepentimiento. Marcos 1, 14 dice, después que Juan fue encarcelado, esto fue después que Juan fue encarcelado, dice la escritura, Jesús vino a Galilea predicando. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? Predicando acerca del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? Predicaba del reino. Y la predicación del reino era esta. Verso 15. Diciéndole, ahora viene la predicación. Diciéndoles, ¿qué les dijo? El tiempo se ha cumplido. Había un tiempo en el reino. Y Jesús le dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué más dice? Y el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El tiempo se ha cumplido porque había un tiempo donde el reino de los cielos iba a llegar a esta tierra. ¿Y dónde está eso, pastor? Eso está en el profeta Isaías, que fue el profeta mesiánico, en el capítulo 9, versículos 6 y 7. El tiempo se ha cumplido. Ahora, ¿cuál era el tiempo que se debía cumplir? El tiempo de la profecía de Isaías 9, 6 y 7. Este era porque un niño nos es nacido, dice el profeta mesiánico. ¿Por qué era un profeta mesiánico? Porque fue el profeta el que más profetizó acerca de Jesucristo. Él profetizó acerca de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección. Por eso es un profeta mesiánico, porque la mayoría de sus profecías estuvieron basadas en el nacimiento, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Entonces, Jesús, el profeta decía, porque un niño nos es nacido. ¿Quién es este niño, Pastor Mervin? Jesucristo. Cuando leímos ahorita Marcos 1, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Isaías está hablando acá de lo que iba a acontecer que no había acontecido, que estaban esperando, porque ellos profetizaron, indagaron para ver de qué tiempo y a qué persona eran las cosas que ellos, ¿qué, pastor? Veían y profetizaban o anunciaban. Ok, eso lo dice Primera de Pedro. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice, el principado sobre sus hombros. Busqué la palabra principado sobre sus hombros.
Y la palabra, porque me llamó la atención, principado sobre sus hombros. Usted también la puede buscar. Pero tiene que ver como que todo el peso de la responsabilidad y la autoridad que iba a tener ese rey, ese niño, ese hijo, principado sobre los hombros. Su nombre será ¿qué? Admirable. O sea, este rey iba a ser un rey como admirable, iba a ser también un rey consejero, también iba a ser Dios fuerte, también iba a ser Padre eterno y también iba a ser príncipe de paz. Ahora, el verso 7 nos habla acerca de su reino. Aquí nos está hablando de rey, de reino. Ahora en el 7 nos habla de su reino. El reino de este rey iba a ser así. Lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límite. O sea, en pocas palabras, lo limitado, dice, lo delicado de su imperio y la paz no tendrá ¿qué? O sea, no tendrá un fin. Será un reino, escuche, será un reino que no tendrá ¿qué? No tendrá fin. No tendrá un límite. O sea que no hay un límite de tres cosas. No hay un límite de su paz para los que están bajo su gobierno. No habrá un límite de su protección para los que están bajo este reino. No habrá un límite de la seguridad que tendrán las personas que están bajo este reino. Ok. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolos y confirmándolos en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hará esto. Diga conmigo, hará esto. El libro de Lucas, capítulo Lucas, creo que es el capítulo 4, versos 17 y 18. Lucas 4, versos 17 y 18. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Él entra al templo, se le da el libro del profeta Isaías. Acabamos de leer ¿qué profeta? El profeta Isaías, que es el capítulo 9, versículo 6 y verso 7. Jesús llega al templo. Ya después de haber sido ungido como rey por el Espíritu Santo, porque Juan lo bautizó en agua. Después de ser bautizado en agua, el Espíritu Santo baja sobre él y comienza el ministerio. Él va al desierto y regresa y entra al templo. Cuando entra al templo, toma el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, el lugar donde estaba escrito, y comienza a leer lo que estaba escrito. Y lo que estaba escrito también lo había profetizado Isaías acerca del rey de ese reino. Lo había profetizado en el capítulo 61. Ya venía del capítulo 9, versos 6 y 7, acerca de su reinado. Okay, pero, ¿por qué tengo que, digamos, como voy a enseñar las escrituras y usted tiene que conocer acerca de su reino? Porque este es un reino de justicia, pero este es un reino que usted puede entrar en él y recibir todo lo que hay en él, pero para entrar en este reino es por principio, no es por emoción. No es por amiguismo. Para participar de la bendición de este reino, usted va a tener que hacer cosas que le corresponde hacer. Pero no puedo hablar de reino sin hablar de rey. Ok. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas ¿qué? Para dar buenas nuevas. Estas buenas nuevas es el evangelio del reino. Lo que él vino a anunciar en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Me entienden ahora?
dice acá, dice, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Todo esto sucede dentro del reino. A los que entran al reino de Dios, a los que entran a su reino, el Señor dice, yo fui ungido como rey. Yo soy el rey de este reino, dijo Jesús. Y los que entran en mi reino, les anuncio buenas noticias. Y las buenas noticias que Él les anuncia, las buenas nuevas que Él les anuncia a los pobres, y la Biblia llama pobre no a los que no tienen dinero. Cuando usted lee los pobres en el Sermón del Monte, Jesús lo ve como bienaventurado, porque ellos serán llamados. Por supuesto, no se habla de el concepto que el mundo tiene acerca de la pobreza. El mundo tiene un concepto de la pobreza: vivir en un rancho, no tener que comer, no tener donde caerse muerto. Así llama el mundo la pobreza. Pero Dios llama bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso está en Mateo capítulo 5 para que usted lo lea. Así que el concepto que Dios tiene son aquellas personas que tienen una necesidad siempre de Dios. Y todos los que tienen una necesidad de Dios y la buscan en Él, se convierten en bienaventurados. Porque ellos son los que son hijos de Dios, los que reconocen que necesitan a un Padre, que necesitan lo de su reino, que lo necesitan a Él. Ok. Entonces, cuando yo entro en el reino de los cielos, en ese reino en el cual yo puedo entrar, voy a tener ¿qué? Voy a tener sanidad. ¿Qué voy a tener? Sanidad. ¿Qué voy a tener? Libertad. ¿Qué más voy a tener? Visión. Vista a los ciegos y a ser libre de la opresión. A poner en libertad a los oprimidos. Ok. Al reino de los cielos, diga conmigo, al reino de los cielos, yo puedo entrar, pero a través del arrepentimiento. Vamos al capítulo 1 de Marcos, verso 15. El tiempo se ha cumplido. Ajá. Y el reino de Dios se ha ¿qué? Se ha acercado. Y esta es la instrucción o la enseñanza que Él dio. Arrepentidos y crean en el evangelio. ¿Qué nos habló Jesús acerca de su reino? Nos dijo que para entrar en su reino, que para permanecer en su reino, primeramente cada persona tiene que vivir y entender que tiene que tener un corazón como arrepentido. Ahora, ¿dónde está eso, pastor? Esto está en Juan capítulo 3, verso 5. Juan 3, verso 5, dice lo siguiente. Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? No puede ¿qué? No puede entrar, porque al reino se entra. No puede entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. Entonces, en el reino de Dios se entra. No solamente se necesita arrepentirse, sino que también usted necesita nacer de nuevo. Esto quiere decir salir de la religión, a la transformación. ¿Dónde está esto? Primera de Colosenses, capítulo 1. Versículo 13 y verso 14. Dice lo siguiente. Dice, el cual, diga conmigo, el cual nos ha ¿qué? Nos ha librado de la potestad
la palabra potestad es poder. ¿De la potestad de quién? O sea, recuerde que hay dos reinos. Está el reino de las tinieblas y está el reino de la luz. Jesús habló también del reino de las tinieblas. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo, ustedes me acusan que yo echo fuera a los demonios por Beelzebú. Pero les dijo, ningún reino está dividido. ¿Por qué? Porque un reino dividido no permanece. Y hablaba del reino de las tinieblas y del reino de Dios. Ok, pero aquí dice lo que sucedió en su vida. Dice que lo que sucedió en usted y sucedió en mí fue esto. Cuando usted creyó en Cristo, esto fue lo que pasó. Cuando usted se arrepintió y nació de nuevo, esto fue lo que sucedió en usted. Usted no cambió de religión. Usted no cambió de iglesia católica, de los mormones. Usted no cambió de otra iglesia y ahora está en otra iglesia. No, realmente lo que sucedió en usted no fue un cambio de iglesia. Lo que sucedió en usted es lo que dice Colosenses 13 y 14. Cuando usted creyó en Cristo, usted dice, el cual nos ha librado de la potestad, de las tinieblas. Esto fue lo que pasó. Hubo una liberación. Fuiste librado. Fuiste sacado de la potestad de quién? De las tinieblas. Y luego dice, y fui trasladado. Fuimos trasladados ¿a dónde? Al reino. ¿Al reino de quién? Dios dice, de su amado Hijo. Al reino de Cristo. Cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, usted tiene que saber que usted cambió de reino. Ahora, ¿en qué reino usted estaba? Usted estaba en el reino de las tinieblas según Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice que nosotros fuimos trasladados. Mire lo que dice Hebreos 2, 14. Así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Cristo también participó de lo mismo. Él participó acá, en esta tierra, como una persona humana, en carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Para que en su participación, para destruir, ¿para qué participó Cristo? Para destruir al que tenía el imperio. El imperio, esto es el reino. ¿El reino de qué? De la muerte. Esto es ¿a quién? Al diablo. Jesús vino a usted, no solamente al mundo, a usted en lo personal, con un propósito para destruir a nivel general, a nivel global y a nivel personal. La muerte de Jesús llevó el propósito de destruir en mi vida, en el mundo y en el sistema, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ok, vamos un poquito más profundo. Hechos 10:38, y luego volvemos acá, ¿verdad? Hechos 10:38 dice, ¿cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret? Y este anduvo ¿qué? Haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos. O sea, el reino de Dios, Jesús fue ungido como rey de Israel. Jesús fue ungido como el rey de los reyes y el señor de los señores. Y ese rey y ese reino se acercó a nosotros con el propósito, porque no se acercó el reino de Dios. Usted no entró al reino de Dios para nada. Usted entró al reino de Dios para ser libre. ¿Libre de qué? De la opresión del que tenía el poder, el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Cuando Dios unge a Cristo como rey de su reino, entonces es para que Jesús de Nazaret ande haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué sucedió en usted y qué sucedió en mí?
Ya usted se arrepintió. Usted entonces tuvo entrada al reino, porque el arrepentimiento te lleva al nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento te lleva a entrar al reino. Ok, pastor, yo me arrepentí de todos mis pecados, creí en Cristo, como dice Marcos 1:15, que les vino a predicar acerca del evangelio, arrepentido, y creí en el evangelio. Ya yo me arrepentí, creí en el evangelio, quiere decir que yo nací de nuevo, y si nací de nuevo, entré al reino de los cielos. ¿Qué más hay para mí? Hay más, porque les dije que el arrepentimiento es la puerta de entrada. El libro de Mateos, capítulo 6, versículo 33. Esto es lo segundo que se tiene que hacer en el reino. Primero se tiene que entrar, y se entra a través del arrepentimiento y el nuevo nacimiento. El que no nazca de nuevo no puede entrar, pero para entrar tiene que arrepentirse. Cuando yo entro, cuando yo me arrepiento, nazco de nuevo, lo que sucede en mí es una libertad, una liberación. Según lo que leímos en el libro de Colosenses 1, 13 y 14, quien nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Así que diga conmigo, soy libre por mi Rey, por mi Señor, por mi Salvador. Usted no se tiene que sentir atado. Alguien, escúchelo, alguien pagó un precio, participó. Yo necesito que usted lo entienda en su corazón y que se le impregne en sus venas, en su sangre, en su corazón. Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces Cristo llegó a usted no para que usted sea un religioso, sino para que usted sea un hombre y una mujer en plena libertad, sanidad y restauración. Para eso usted está en el reino. Ahí está. Y para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así que la muerte no tiene poder en usted. Por eso es que Pablo le dijo, oh muerte, ¿dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro? Cuando Cristo Jesús fue el que venció la muerte. ¿Y cuándo la venció? Cuando resucitó al tercer día. No lo pudo detener. Y no solo resucitó, porque Jesús no fue el único que ha resucitado, pero sí fue el único que jamás volvió ni volverá a morir. El que cree en mí no morirá, sino que vivirá eternamente. Juan 11:25. Mire lo que dice Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí. ¿Cuántos han creído en él? Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, no está muerto. Aunque esté muerto, estará vivo. Porque eso es lo que hay en su reino. ¿Qué hay en su reino? ¿Qué hay en su reino? Vida. Juan 10:10 lo dice. Juan 10:10 dice lo siguiente. El ladrón ha venido ¿a qué? Como un subtítulo que se le da. Es un adjetivo del adversario. Es un ladrón el que viene a robar tu paz, la unidad. El que viene a robar la bendición del pacto del matrimonio. Es el ladrón. Él viene para hurtar. Viene para matar. Y viene para destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido. Hay un rey. Jesús es el rey, dice. Y ha venido para que tengan ¿qué? Para que tengan vida abundante. Para que tengan vida y la tengan como. Si usted tiene al rey, tiene la vida abundante.
¿Es una bendición o no es una bendición pertenecer a ese reino? Ok. ¿Cómo sé yo si pertenezco a este reino? ¿Cómo sabe usted si está en el reino o no está? Usted podrá saber si está en el reino o no está en el reino con esto, con su comportamiento frente a la cruz del Calvario, con su conducta frente al rey. Jesús le dijo, ustedes, en Juan capítulo 8, no son de mi reino. Porque si ustedes fueran de mi reino, no me quisieran ¿qué? ¿No me quisieran qué, Pastor Mervin? ¿No me quisieran qué? No me quisieran matar. Pero me quieren matar porque no son de qué. Y las obras del príncipe de Satanás la quieren hacer. Ahora, ellos estaban acusando a Jesús que echaba los demonios por Beelzebú. Y Jesús le dijo, ustedes no son de mi reino, por lo tanto no saben, desconocen estas cosas. ¿Cuándo usted sabe si es de reino o no es de reino? Por su actitud frente a la cruz. Si usted cuestiona la sangre, si usted cuestiona la salvación por gracia, si usted cuestiona al Espíritu Santo, usted está fuera de su reino. Las cosas de Dios no se cuestionan. Las cosas de Dios se reciben aunque no se entiendan. Porque cuando usted le mete lógica, razonamiento humano a lo divino, ¿sabe qué pasa? Pregúnteme, ¿qué pasa? Me alejo de la cruz. En el Evangelio de Juan, y esto lo puede anotar, en el capítulo 6, Jesús le da uno de los sermones que causó un revuelo en el pueblo. ¿Y sabe cuál fue el sermón que causó revuelo? El sermón de la sangre. Él les habló acerca del poder de su sangre. ¿Y sabes qué le dijo? Si ustedes no aceitan mi sangre y si no comen mi carne, no tienen parte conmigo. ¿Sabes qué hicieron ellos? Le metieron la lógica y el razonamiento humano y dijeron, ¿cómo vamos a comer tu carne y a beber tu sangre? Y dejaron de qué. ¿Dejaron de qué? Dejaron de seguirle. Eso lo leen en Juan capítulo 6, desde el 63 en adelante, 57 en adelante, por allí. Dice que desde allí dejaron de seguirle. ¿Sabes por qué? Porque te aparta de la cruz tu razonamiento y la palabra de Dios. Escuche. Nunca cabrá en tu lógica humana. Tu lógica tiene que caber en la soberanía y en la grandeza, en las maravillas de aquel rey del reino del cual tú eres y a quien tú perteneces. No se preocupen que apenas estoy en la introducción, no hemos entrado al tema. No, pastor, sí vamos ya entrando. Mateo capítulo 6, verso 33. Esto es lo segundo que quiero decirle. Al reino se entra con el arrepentimiento y con el nuevo nacimiento para recibir sus beneficios. Pero al reino, lo segundo que les quiero decir, al reino que se acercó a nosotros, hay que buscarlo. ¿Qué hay que hacer con el reino? Ya no solamente tengo que entrar, porque ya entré. Ahora me toca buscar al rey del reino. Entonces dice, buscad primeramente el reino. ¿Qué tengo que buscar primeramente?
Buscad primeramente el reino. Y aquí hay una verdad muy profunda que usted a lo mejor conocía el texto, pero desconoce el contenido. ¿Por qué? ¿Por qué desconoce el contenido? Por los resultados. Porque usted conoce este texto y usted dice, la Biblia dice, buscar primero el reino y su justicia y todas las cosas serán añadidas o serán añadidas. Sí, así lo dice. Pero tú tienes que entender cuál es la demanda. Y dice, la demanda es esta: buscar primeramente. La palabra primeramente es una prioridad absoluta en buscar a Dios y en servir a su obra. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Diga conmigo, una prioridad absoluta de mi corazón a buscar a Dios, a buscar al Rey y a servir en su reino. En este punto les digo lo siguiente. En el reino, escuche, del cual usted y yo pertenecemos, se viene a servir y no a ser servido. ¿Se viene a qué? Cuando usted no está sirviendo, le falta hacer algo en el reino. Al reino al que usted decidió entrar, al reino que usted está buscando, se viene a qué? Se viene a servir. Jesús dijo, yo he venido a qué? Ajá, usted se lo sabe. Yo he venido a qué? A servir y no a ser servido. Y luego, pero también lea la otra parte. ¿Sabe cuál es la otra parte? Porque ejemplo os he dado, para que lo que yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Todo el que quiera ser grande en el reino, y el hombre tiene un aire de grandeza, siempre quiere tener un espíritu de superación personal, y eso está bien. Pero en el reino de Dios, el crecimiento, los triunfos, el alcanzar cosas, no está desligada al servir a Dios. Desear cosas grandes las podrás alcanzar, pero primero sirviéndole a Dios. Ok, voy a trabajar ahorita aquí en este texto. Vamos a trabajar acá. Ok, vamos a trabajar en Mateo 6, 33. Cuando Jesús habla esto acerca de su reino, Él aquí también nos habla de los enemigos de su reino. Jesús cuando les enseñó, escuche, cuando les enseñó la primera palabra que le di, con la cual aperturamos el tema. ¿Cuál fue la primera palabra que les di cuando aperturamos el tema? Diga conmigo, Hechos 1:3. Durante 40 días les habló acerca del reino. ¿Sabe de qué le estaba hablando Jesús? No le estaba hablando de otra cosa, sino ya de todo lo que Él les había hablado del reino. Ahora se lo estaba revelando. Usted va a conseguir en la Biblia esto. Porque el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que busca una perla preciosa. Porque el reino de los cielos es semejante a... Entonces usted se va a conseguir todo lo que Jesús habló por parábola. Pero Él en 40 días le descifró a sus discípulos todas las verdades del reino de Dios. Y usted aquí va a comprender acerca de su reino por medio del Espíritu Santo. Si yo fuera usted, hiciera una fiesta. No. Ok, ¿qué aprendemos aquí? ¿Qué aprendemos en este texto bíblico? Vamos a aprender varias cosas. Lo primero que aprendemos, que quiero que usted aprenda, la prioridad absoluta por el Rey, dice,
Buscad primeramente. Él está hablando acá de la prioridad que tiene que tener el reino en alguien que entró en él. En alguien que nació de nuevo. Ahora que estás en la iglesia, ahora que vienes a la reunión del tercer servicio, ahora que me perteneces a mí, ahora que te arrepentiste, que naciste de nuevo, que entraste en mi reino, porque el reino no solamente se busca, sino también se hereda. Y luego después hablamos del reino como heredad para nuestras vidas. Ok, ahora que estás aquí, mi dirección para ti es esta. Ordena tus prioridades. Y Dios nos dice, primero que todo, tienes que buscar mi reino. Ahora, ¿cuáles son los enemigos? Aquí vamos a conseguir los enemigos del reino. Verso 31, de aquí mismo de Mateo capítulo 6. Verso 31, dice, estos son los enemigos. Número 1, no te afanes. El afán es lo que el adversario usa como principio del reino de Satanás. Cuando el pueblo de Dios, escúchelo, estuvo bajo el control del yugo del faraón, que duró 430 años, cuando era vivieron 30 años más cuando era solamente 400. Ya profetizado, será llevado cautivo, servirá en una nación lejana por causa de su pecado. Bueno, cuando usted lea todo, cuando usted ve todo el por qué el cautiverio, simplemente fue porque ellos se inclinaron a la idolatría, le dieron las espaldas a Dios, comenzaron a unirse a mujeres egipcias, a los amorreos y todo esto. Y por eso vino consecuencias. Y el pecado siempre trae sus consecuencias. Ok, pero no es mi punto hoy. Mi punto es que Satanás siempre va a usar esto como principio para que la gente no tenga a Dios como su prioridad. Cuando Moisés llega y les habla de un libertador que era el rey, y el faraón se da cuenta, él pone en ejecución un plan. ¿Y sabe cuál es la ejecución del plan que pone? Pone esto: pónganle más trabajo para que no les quede tiempo de ¿qué? De buscar el reino de Dios. ¿Sí me capta la idea? Cuando el enemigo quiere detener el avance del reino en alguien, el enemigo no se aparece con un cacho, con un cubierto y con una cola. No, el adversario se pone con estrategia. Por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias que el adversario usa para detener el avance del reino en una persona? Acá, mire lo que dice. Acá dice, no os afanéis. Aquí, este afán de estas tres cosas encierra una sola. Encierra lo que se llama la riqueza. No os afanéis por qué comeréis, qué beberemos, qué comeremos y qué vestiremos. Pero me gusta lo de Jesús, porque esto lo está enseñando Jesús. Y Jesús está enseñando acerca del principio de los dos reinos. Y está diciendo en el verso 32, y desenmascara al adversario y dice esto: porque esto es lo que hacen los que no están en mi reino. Esto lo hacen los gentiles, los que están sirviéndole al reino del adversario. Dice, porque los gentiles buscan tales cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que están fuera del reino de Dios. Dice, pero vuestro Padre celestial, mi Padre celestial, a quien yo voy a tener mi prioridad absoluta de buscarlo y servirle, mi Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y como Él sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, el rey de este reino de quien soy y a quien pertenezco, que es el reino de Dios y el reino de Cristo,
El verso 34 nos dice el verso 34. Por favor. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día por su propio afán. Verso 35. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ah, bueno, ya ahí terminó. Anterior dice, mira las aves del cielo, mira a Salomón cómo se vistió, mira los lirios del campo, ¿acaso no valéis vosotros mucho más? Y si las aves del campo Dios las alimenta, si Salomón con toda su riqueza no se vistió como el lirio de los valles o de los campos, y yo los visto así, ¿cuánto más no lo haré yo con ustedes? Ok, yo quiero decirle a todos ustedes que en el reino de los cielos, aunque nosotros tenemos la necesidad de comer, de beber y de vestir, la palabra del Señor dice en Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Mi Dios pues suplirá toda. Ok, vamos a esperar que lo coloquen. Filipenses 4:7. ¿17? 13 es Filipenses 4:13. Mi Dios pues, ¿qué dice? Oh, no, yo lo busco. El 9, 4:19, ese sí es. Mi Dios. ¿Quién? Mi Dios. ¿Quién? Mi Dios pues. ¿Qué hará mi Dios? ¿Qué va a suplir? ¿Qué va a suplir? ¿Conforme a qué? Así que la riqueza de su reino, conforme a la riqueza de la gloria, conforme a la riqueza de la gloria que hay en su reino, conforme a la riqueza, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Yo quiero decirle que usted le sirve a un rey que se encarga de su necesidad. Y su necesidad no solo de comer, de beber y de vestir. Su necesidad va más allá. Pero esto es una revelación. Alguien se acercó a Jesús. Y ya cierro con esto. Este es el último punto para que vaya a casa, pero vaya a casa pensando. Alguien se acercó a Jesús con mucha plata. ¿Con mucha qué? ¿Con mucha qué? Con mucha plata. Mucho dinero. Pero escuche, el mucho dinero no disminuye la necesidad de Dios en nuestros corazones. La necesidad de Dios es la misma. Y este hombre tenía mucha plata. Y se le acerca a Jesús. Y se le acerca con una pregunta. Y él le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para qué? Para heredar la vida eterna. Jesús le da la respuesta y le dice, ¿los mandamientos los sabes? A mí me impactó lo que este hombre le respondió a Jesús. Yo fui impactado también por esta respuesta. Jesús le dijo, tienes una necesidad de salvación, ¿verdad? Los mandamientos los sabes. ¿Sabes qué le dijo él? Me impactó la respuesta. Le dijo, sí, y los he guardado desde el principio. No era fácil decirle a Jesús eso, porque Jesús no era dueño de la verdad. Jesús era la verdad. Nadie lo podía engañar.
¿Y sabes qué pasaba con este hombre? Pregúnteme, ¿qué pasaba? Estaba diciéndole a Jesús la verdad. Tanto fue verdad lo que le dijo a Jesús que Jesús afirmó lo que él dijo. Me impacta la vida de este hombre porque este hombre le dijo a Jesús, sí, y los he guardado. Maestro, todo los he guardado desde mi juventud. Jesús le responde. Y le dice Jesús esto. Entonces Jesús mirándole, le dijo, qué gran mentiroso eres. Qué gran falsante eres. Le dijo, ¿crees que me vas a engañar con lo que me estás diciendo? Que los mandamientos los estás guardando desde el comienzo. ¿Tú crees que me vas a engañar? No. Jesús afirmó lo que él le dijo. Dice, mirándole, le amó. ¿Y sabes qué le dijo? Pregúnteme, ¿qué le dijo Jesús? Una cosa te falta. ¿Quiere que le diga algo? Este hombre, ¿cuántas cosas le faltaban? ¿Le faltaban cuántas cosas? Yo le pregunto a usted, ¿cuántas cosas le faltan a usted por arreglar con Dios? A este hombre, ¿cuántas le faltaban? Una sola. Pero aunque a usted le falta más de una, a este hombre le faltaba la más importante. Porque aunque usted posiblemente se ponga a contar con los dedos y ponga a echar memoria, las cosas que usted tiene que arreglar, las cosas que usted todavía no ha vencido, las cosas que todavía usted está luchando, quizás los dedos de sus manos le queden cortos para contar todavía las cosas que tiene que arreglar. ¿Sí o no? ¿O a usted le falta una sola cosa? ¿Cuántas le faltan a ustedes? Pero sabes que aunque a este hombre le faltaba una, a él le faltaba la más importante. Aunque a usted le falten muchas, la más importante ya a usted no le falta. Una cosa te falta. Vamos a ver qué le faltaba. Esto era lo que le faltaba. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en mi reino. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Ahí no culminó todo. Jesús da el mensaje. Pero él, afligido por esta palabra, se fue. ¿Se fue cómo? Se fue de reino. ¿Y cómo se fue? Triste. ¿Por qué se fue? Porque tenía muchas posesiones. Ok. Diga conmigo, Espíritu Santo, tú eres el maestro. Y Espíritu Santo, por favor, enséñame. Dile, Espíritu Santo, por favor. Dile, revela las escrituras a mi corazón. Dile, Espíritu Santo, habla mi vida. Corre el velo para entender tu palabra. Dice que cuando él escuchó la palabra, no la entendió.
A él le faltaba una cosa. ¿Y sabe cuál era esa cosa? Pregúnteme cuál. Él había guardado todos sus mandamientos. ¿Sabes qué significaba para él guardar sus mandamientos? Pregúnteme qué significaba ser un religioso. Era un religioso, pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? No entregar la riqueza, no. Era entregar ¿qué? Quizás a usted le faltan muchas cosas por arreglar, pero es la más importante, que ella le entregó a Dios. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no se puede servir aquí en la tierra a dos señores, a Dios y a quién más, a la riqueza. Y escuche esto: donde está tu tesoro, donde está tu tesoro, allí va a estar. Donde está tu tesoro, allí va a estar. Si Él es tu tesoro, entonces nunca te irás lejos de Él triste. ¿Sabes por qué se fue triste? Porque el tesoro de este hombre, ¿cuál era? Las riquezas. Pero si tu tesoro es el rey, entonces tendrás al rey y también sus riquezas. Me dolió. ¿Sabes por qué me dolió? Porque sé lo que cuesta guardar los mandamientos y perderse por no entregar su corazón. Duele. Quizás estás guardando el venir a congregarte. Quizás estás guardando muchas cosas, pero Dios pide de ti lo más importante. Hay muchos aquí que le falta esa sola cosa: entrega tu corazón. Y entregar tu corazón no tiene que ver con la oración de fe que hace más de 30 años yo hice. Hoy, si usted me pregunta, tengo necesidad de decir: Señor, toma mi corazón, te lo entrego.